Pero, a ver, ¿hay algo más ahí? ¿Qué dice la ciencia de todo esto? ¿Es real su poder para sanar? Pues eso es lo que vamos a investigar. Exacto. Esa es la gran pregunta. ¿Puede un objeto tan simple, un cuenco de metal que vibra, de verdad cambiar algo que podamos medir en nuestro cuerpo, nuestro nivel de estrés? Por un momento vamos a dejar de lado lo que cuenta la gente y a centrarnos en los datos puros y duros. A eso hemos venido. Antes que nada, pongamos sobre la mesa un término clave: baño de sonido. Y no, tranquilos, que no hay agua. La idea es esta: tumbarse, cerrar los ojos y dejar que las ondas de sonido de los cuencos te envuelvan por completo. Es una inmersión total, pero en vibración. Y es de esa experiencia de la que vamos a hablar. Muy bien, vamos a organizar esto. Empecemos por lo más directo, por la mente. Antes de meternos en mediciones fisiológicas complejas, ¿qué le pasa a nuestro estado de ánimo? ¿Qué dice la gente que siente? Y lo que es más importante, ¿qué han podido medir los científicos sobre esas sensaciones? Y ojo, para que este análisis sea riguroso, no nos vamos a basar en un estudio cualquiera. Nuestra principal fuente es lo que se conoce como una revisión sistemática. Este diagrama que vemos es el proceso. Empezaron con 127 artículos y, aplicando unos filtros súper estrictos, se quedaron solo con los 14 estudios más sólidos. Vamos, que estamos mirando la crème de la evidencia científica que existe. ¿Y entonces a qué conclusión llegaron estos 14 estudios? Pues los resultados son bastante claros. Se ve un patrón muy evidente de reducción de la ansiedad y de la tensión. La gente sencillamente dice sentirse mejor, con más energía. Con la depresión la cosa es un poco más difusa, los resultados son mixtos, pero en general el impacto en cómo nos sentimos es bastante positivo. Pero atención a este dato porque es brutal. No es solo que la ansiedad baje, es cuánto baja. Los estudios midieron algo llamado tamaño del efecto, una cosa de estadísticos, que dio entre 1,5 y 2,18. Para que nos hagamos una idea, en ciencia, un valor por encima de 0,8 ya se considera un efecto grande, muy grande. Pues esto es más del doble. O sea, el impacto es sustancial, no es una mejora pequeñita. Vale, de acuerdo. Lo que uno siente es importante, está claro. Pero la ciencia busca pruebas objetivas, algo que se pueda medir. Así que vamos a pasar de la mente al cuerpo. ¿Podemos de alguna manera medir el efecto de estas vibraciones? ¿Hay alguna señal en nuestro organismo que nos diga que algo está cambiando de verdad? Para entenderlo, tenemos que pensar que nuestro cuerpo es como un coche con dos pedales que funcionan solos, el acelerador y el freno. Es el sistema nervioso autónomo. El acelerador es el sistema simpático, el que nos prepara para la lucha o huida, nos pone en alerta máxima. Y el freno es el parasimpático, el que nos permite descansar y digerir. La relajación de verdad no es más que eso, soltar el acelerador y empezar a pisar el freno. ¿Y cómo sabemos qué pedal estamos pisando? Pues hay un chivato biológico increíble, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, o VFC. Cuidado, que no es el número de latidos por minuto, es la pequeña variación de tiempo que hay entre un latido y el siguiente. Aunque parezca raro, cuanto más irregular y variable es ese ritmo, mejor. Una VFC alta significa que nuestro freno funciona bien, que el cuerpo está relajado y recuperándose. Y aquí es donde la magia ocurre, donde todo encaja. Un estudio de 2025 de la base de datos científica PubMed encontró justo eso. La meditación con cuencos tibetanos provoca una mejora significativa de la VFC. Esta es la prueba física que estábamos buscando, la confirmación de que los cuencos no solo nos hacen sentir más relajados, sino que de verdad están ayudando a nuestro cuerpo a pisar ese freno biológico. Pero la respuesta no se queda en el corazón, no, sube hasta el cerebro. Nuestra actividad cerebral es eléctrica y se mide en ondas. Cuando estamos a tope, concentrados, resolviendo un problema, el cerebro emite ondas beta. Pero cuando nos relajamos, meditamos o simplemente soñamos despiertos, pasamos a las ondas alfa y teta. De hecho, meditar es básicamente eso, calmar las ondas beta para que aparezcan las alfa y teta. A ver, recapitulemos un segundo. Ya sabemos el porqué. Los cuencos parece que reducen la ansiedad y activan la respuesta de relajación del cuerpo. La pregunta del millón ahora es el cómo. ¿Cómo es posible que una simple vibración haga todo esto? Vamos a ver qué dice la ciencia sobre los posibles mecanismos. El primer mecanismo es pura física, la resonancia. Todos hemos visto en las películas cómo un cantante de ópera rompe una copa de cristal. Pues eso es resonancia. El cuenco emite una vibración, y como nuestro cuerpo es en un 70% agua, que es un medio genial para transmitir vibraciones, nuestras células pueden empezar a vibrar en sintonía. Es literalmente transferir la energía del sonido a nuestro cuerpo.
Y aunque esto suene un poco a película, es una idea que se investiga desde hace décadas. Ya en los años 80, un investigador, Fabien Maman, se dedicó a fotografiar células con un microscopio mientras las exponía a sonidos. Lo que vio fue alucinante y lo resumió en esta frase tan potente: el sonido acústico puede revitalizar las células humanas sanas y destruir las células cancerosas. Una afirmación increíblemente audaz. El segundo mecanismo tiene que ver con el cerebro y se llama arrastre de ondas. Nuestro cerebro es como un músico que tiende a seguir el ritmo del resto de la orquesta. Si le pones un ritmo externo constante, como el de un tambor o una frecuencia de sonido, nuestras propias ondas cerebrales tienden a sincronizarse con él. Es una forma de guiar suavemente al cerebro para que pase de un estado de alerta a uno de relajación. Y un ejemplo perfecto de estos son los tonos binaurales, algo que los cuencos, con todos sus sonidos, pueden generar. Funciona así, es muy curioso. Imagina que por un oído escuchas un tono de 350 Hz y por el otro un pelín distinto de 360. Pues el cerebro, al procesar los dos, crea un tercer tono fantasma que es la diferencia entre ambos, 10 Hz. Y adivina qué, 10 Hz es justo la frecuencia de las ondas alfa. El cerebro empieza a resonar con ese ritmo que él mismo ha creado. Bueno, hemos recorrido un buen trecho, de la psicología a la fisiología, de la resonancia de las células al arrastre de las ondas del cerebro. Creo que ya es hora de juntar todas las piezas del puzzle. Y entonces, ¿cuál es el veredicto científico final sobre los cuencos tibetanos? Siendo totalmente rigurosos, esta tabla nos da una dosis de realismo. La evidencia para la reducción de la ansiedad se considera moderada, lo cual está muy bien, es muy prometedor. Pero para otros efectos, como la mejora de la UFC o los cambios en las ondas cerebrales, la certeza científica que tenemos hoy es de baja a moderada. ¿Qué quiere decir esto? No es que no funcione, significa que la ciencia está todavía en pañales en este campo y que hacen falta más estudios, más grandes y mejor diseñados para poder afirmarlo con total seguridad. Y aquí es donde la ciencia moderna se encuentra con la sabiduría antigua. Y es fascinante, porque los cuencos tradicionales no eran un trozo de metal cualquiera. Se forjaban con una aleación de 7 metales y cada uno estaba asociado a un cuerpo celeste. El oro para el Sol, la plata para la Luna, el hierro para Marte. La idea era crear un instrumento que tuviera dentro de sí una especie de resonancia cósmica, un eco del universo. Y esto nos lleva a una última pregunta, que es casi filosófica. La física moderna nos dice que todo en el universo, absolutamente todo, desde la estrella más lejana hasta la silla en la que estamos, es en esencia vibración. Si eso es cierto, y si el sonido de estos cuencos no es más que vibración pura, ¿será que su efecto no es tanto sanar algo que está roto, sino más bien afinarnos? Una forma de recordarle a nuestras propias células la armonía fundamental de la que al fin y al cabo todos formamos parte.